Hemos visto palabras que Dios ha hablado en nuestro corazón, en las personas que han compartido acerca de lo importante que es muchas veces que pensamos que estamos como en la esfera de lo bueno y a veces no nos damos cuenta y estamos caminando hacia la esfera de lo incorrecto, de lo no bueno. Cruzar la línea no tiene como una visión notable de que la estamos pasando, sencillamente se cruza. Por eso se llaman líneas invisibles, donde muchas veces nosotros transgredimos esas líneas, pasamos de un lado a otro sin darnos cuenta, a vivir pensando que estamos haciéndolo bien y no lo estamos haciendo. Hoy vamos a ver entre una vida de oración y una vida sin ella. Vamos a hablar acerca de esto. Todos tenemos lugares especiales a donde ir o hemos ido. Por ejemplo, uno de sus lugares favoritos, la playa. ¿Te gusta? Usted dice, no, nada de playa, me gusta el río. ¿Sí? En Estados Unidos, en Europa, normalmente siempre cuando en Estados Unidos llega el tiempo del frío, llega el invierno, la gente compra unos carros, unas casas rodantes, se llaman motorhomes o motorhomes, que ya en Colombia se está volviendo algo como muy, muy fuerte. Gente coge un carro y arma en el carro la cocina, el baño, la cama, el closet, todo en el carro, y salen a pasear y se parquean en un río, en un lugar. En Estados Unidos salen para Baja California a pasar un mes, 2 meses al frente del mar. En esos carros comen, duermen, y ellos encuentran en ese lugar algo especial para descansar. Usted se imagina levantarse y encontrar el mar. ¡Wow! ¡Qué tranquilidad!, ¿cierto? Quisiéramos nosotros vivir en esos lugares. O algunas veces hay personas acá que dicen, no, pastor, playa no, me gusta un pueblito ojalá viejo, que tenga calles en piedra, que uno pueda devolverse en el tiempo, ¿cierto? Trae tranquilidad eso. A veces uno encuentra la gente, sobre todo para nosotros, ya los de edad, encontrar la tecnología es duro, ¿sí? Ya las casas que están empezando a fabricar empiezan a tener a Alexa, que les prende el televisor, que les apaga la luz. Hay hoteles que ya dice, Alexa, prende el televisor, ponga el canal Caracol, y Alexa lo pone. O usted le dice, Alexa, ponga las canciones cristianas de tal, se las coloca. Para nosotros es bien complicado. Lugares, por ejemplo, como la finca. ¿A quién no le gusta estar entre las vacas, entre los perros, los pollos, estar sentado con un buen tinto, 5:30 de la mañana, 5:30 de la tarde, después de una jornada, o descansando? Todos tenemos lugares que hemos querido visitar por largo tiempo. Esos lugares nos irradian a nosotros una emoción o al mismo tiempo estar quietos, una quietud. Ayudan a nuestra calma también. Pero en este caso, para hablar entre la vida, una vida de oración, una vida sin ella, tenemos que hablar de un caso, de uno de los lugares más significativos en la vida de Jesús. ¿Cuál cree usted que fue el lugar más significativo en la vida de Jesús? ¿Cuál? Para nosotros el lugar más significativo en la vida de Jesús fue la cruz. Pero para él el lugar más significativo en su vida fue el Getsemaní. En ese lugar donde él pudo tal vez encontrar lo que usted y yo encontramos cada vez que vamos a Dios. En este Getsemaní, llamado el huerto, que aún está latente, y mucha gente cuando llega a esos lugares, llegan a visitarlos, encuentran algo significativo que les toca su espíritu. Hay gente que ha entrado en el huerto y siente la presencia del Espíritu Santo, y muchas de esas personas lloran cuando entran a caminar en el huerto. Y yo sé que muchos cristianos quisieran en sus sueños llegar a ese lugar para sentir lo que Jesús sintió. Pero ¿cómo podemos experimentar eso? ¿Sabe? La palabra huerto significa prensa de aceite. El Getsemaní es un lugar que saca de nosotros algo, que nos da algo, que cambia algo en mí.
En este Getsemaní fue el jardín donde Jesús oró la última noche antes de ser arrestado, antes de que alguien viniese a entregarlo, donde una turba de gente liderada por los religiosos vinieron y lo arrestaron. Pero en ese Getsemaní, la oración de Jesús en ese huerto, la conmemoramos los días jueves cuando estamos en la Semana Mayor. Después de esa última cena, Jesús se dirige al huerto. La Biblia dice, allí donde Él se acostumbraba a reunirse con sus discípulos. Esa palabra acostumbrarse a reunirse con la gente. Es bueno que muchas veces pensemos nosotros cómo nos acostumbramos a hacer algo que es significativo. Por ejemplo, la familia normalmente se acostumbra a reunirse en la hora del almuerzo. En la cena ya no mucho, en el desayuno es muy difícil, pero si hay algo que realmente un domingo, un sábado o entre semana abarca la cantidad de personas de la familia, es a la mesa. Es ahí donde los observamos a todos. Ese lugar atrae, acostumbramos. Por ejemplo, cuando usted se acostumbra a tener de decir, hoy es mi día de reunión, hoy voy. Entonces empieza a ser significativo como en la vida de Jesús. Ellos se acostumbraban a reunirse. Según los evangelios, era un lugar muy significativo para los 12 discípulos, para algunos de los discípulos y para Jesús. Por eso ellos frecuentemente lo visitaban. Ahora, ¿por qué Judas lo encontró allí? Porque sabía que esa noche estaba Jesús en ese huerto. Por la misma costumbre. Si su familia llega hoy y dice, ay, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está fulano? De seguro por su frecuencia va a decir, está en el huerto, en la iglesia. ¿Puede decir eso su familia? Lo que pasa es que muchas veces como no frecuentamos, por eso muchas veces no saben. Tal vez está en cine. Tal vez está comiendo hamburguesa. Los lugares frecuentes son muy significativos en la vida de las personas. ¿Cuál es su lugar más frecuente? ¿Qué es lo que más frecuenta usted? ¿Cuál es el lugar que más frecuenta? Póngase a pensar y usted le encuentra a eso un significado especial en su vida cuando ese lugar. Ahora algunos me van a decir, y para chiste o no le guste o decir le guste, van a decir, no va a ser el lugar que más frecuente, es el baño. ¿Y dónde está fulano? En el baño. Posiblemente sea su lugar significativo. Recuerdo del baño a papá siempre frecuentándolo cuando estaba en el ejército. Muy joven. ¿Por qué? No por lo que usted está pensando, porque era el único lugar donde él podía arrodillarse a orar. En el batallón. Porque no podía hacerlo en un lugar público. Todos nosotros luchamos con situaciones y pensamientos de nuestras emociones y nuestra alma constantemente. Luchamos con esos pensamientos como es la ansiedad. Hoy en día una de las mayores circunstancias que vive la gente y la enfermedad tiene que ver todo con lo somático. El miedo. Esos pensamientos de falta de amor propio. Es a eso que los judíos llaman la pérdida de la emuná. Es una palabra que me ha causado tanta impresión saber por qué ellos relacionan tanto esa palabra con su estado de ánimo. La emuná para un judío es la integralidad entre la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu. Cada uno de ellos tiene que estar en esa integralidad, en ese límite en que está en acuerdo o en concordancia con todo. Ellos pueden llamar no paz interior, sino la emuná del ser humano. Es la acción concreta que el hombre tiene como significado para estar tranquilo. No puede haber un cristiano que tenga un espíritu ferviente, que venga a orar y diga, oh, wow, qué canción, pero que su alma esté sumamente cautiva por la tristeza. No hay una relación entre alguien que canta frondosamente, que alguien que llora, que dice, wow, Señor, pero que termina y vuelve a su estado de tristeza profunda.
No tiene una paz interior en su vida. Y hoy en día la gente pasa y no se ha dado cuenta que el problema más terrible en la generación social de hoy, que lo llaman, anteriormente hace unos años no le tenían ese nombre, pero ahora le dicen que es ese que pasa de un estado a otro. ¿Cómo se llama? Bi. ¿Por qué bi? Dos lugares. Puede estar en la tristeza y al otro rato está toteado la risa. Y uno dice, pero ¿cómo pasa esta persona de este a este? Y eso se ha considerado como una enfermedad muy terrible que está afectando la sociedad. No puede realmente el cuerpo determinar cuándo puede estar bien o cuándo no, cuando no tiene un lugar específico en donde estar. La iglesia es indispensable, pero no es el lugar de descanso. Cuando nosotros pensamos que es el lugar, siempre vamos a atar nuestra vida emocional a un lugar físico. Cuando tu cuerpo es esclavo de las emociones, tal vez dices que estás bien, pero tu cara delata todo lo contrario. Y usted le pregunta, mi amor, ¿y cómo está? Bien, bien. No se nota. Porque usted puede decir algo, pero su cara no le está diciendo que está bien. Esta historia es significativa. Una persona perdió uno de sus pendientes, una mujer. Y ella estaba buscándolo y de repente empezó a buscarlo afuera de su casa en el antejardín. Empezó a buscar. Y pasaba alguien, vecino, y le dijo, hey, vecina, ¿y usted qué se le perdió? Dijo, se me perdió un pendiente, un arete. Y se agachó él también, empezó a ayudarle a buscar y pasó 20 minutos, media hora. Y más o menos, ¿en qué lugar lo botó? Dijo, no, yo lo boté de pronto adentro de la casa. Y dijo, ¿y por qué no lo busca allá? Le dijo, porque es que allá no hay luz en la casa. Y nos lleva a entender que muchas veces el ser humano busca a Dios en lugares si donde lo ha perdido ha sido en su interior. Lucas 22:39 dice que saliendo él se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron con él. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, póngale unos 80 a 100 metros, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? ¿Qué causa la tristeza? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una vida comienza, se sostiene y termina en ese lugar, en el Getsemaní. Las mejores batallas vamos a librarlas frecuentemente en ese huerto. Si usted lo puede entender como hijo de Dios, así como para Jesús fue importante, fue allí donde Él muchas veces y muchas de sus oraciones fueron oídas, pero sin embargo aquella noche 3 veces oró, 3 veces pidió y no recibió respuesta de quitar su dolor. Y a veces uno dice, wow, pero ¿qué es esto? Me vuela la cabeza pensar, ¿cómo le pide al Padre hacer algo? ¿Sabe? A veces Dios, no que no quiera hacerlo, sino que es necesario Él hacer algo más. Porque por Dios fuera nos quitaría todos los dolores, pero se pasaría muchas veces que no valoraríamos lo que hace. Si así nomás muchos no valoran el sacrificio de la cruz del Hijo de Dios, ¿cómo será? Entonces pregunto, ¿por qué vuelve 3 veces a orar Jesús? Señor, pasa de mí esto. Y dice que Él estaba allí hasta el final, que su sudor era grandes gotas de sangre para fortalecer su alma, porque lo que venía necesitaba de fuerza.
Es que a veces cuando oramos le decimos: Dios, por favor, quítame esto. Dios no lo quita, solo nos da fuerza para lo que viene. En ese lugar, Jesús disfrutaba de la compañía de su Padre. ¿Cómo disfruta alguien la compañía de su Padre cuando su Padre no puede quitarle algo o no quiere? ¿Sabe? A veces nosotros no entendemos, porque muchas veces nos han dicho: ve a Dios, que Dios te contesta. ¿Y qué cuando Dios no te conteste? Orar y no recibir respuesta muchas veces frustra. Pero en Jesús no lo frustró. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él se levanta, le dice a sus discípulos: vamos, ya llegó el tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no le había quitado ese sufrimiento que tenía que pasar. Solo que hizo, lo fortaleció para afrontar. Y muchas veces en nuestra vida, ese lugar nos fortalece para enfrentar lo que no sabemos qué pasará mañana. Jesús había consagrado aquel lugar para orar a Dios, tanto que Él los llamaba Abba Padre. Todos nosotros o cada uno podemos consagrar un lugar donde orar. ¿En qué o qué ha convertido usted en el huerto? Posiblemente usted diga: yo en mi cuarto me cierro, todos se van, o en mi sala, o me gusta orar en la cocina, o me encierro en el patio, o alguno dice: no, yo salgo, me voy a caminar y llego a un lugar solo, allí yo hablo con el Señor. ¿De qué manera podemos hablar? Podemos orar en público, podemos orar en privado y podemos orar en nuestra mente. Así que ningún lugar conocía tan perfectamente a Jesús como el huerto y sus discípulos. Él conocía el olor de su hierba, sus árboles, sus caminos, su atmósfera, sus sonidos. Todo le era familiar en ese lugar. Cuando usted pierde la armonía de un lugar, usted pierde todo. Judas también conocía ese lugar. Y si algo tenía muy claro era que el Señor no se iba a esconder, estaría en ese lugar. ¿Sabe? El traidor sabía el éxito exacto, el sitio exacto para encontrarle. ¿Por qué fue a ese lugar? ¿Por qué seleccionó aquel apacible lugar para tan terrible momento el Señor Jesús? Pero mire esto: entre más cerca esté usted de una autoridad, más honra debe tener. Porque el enemigo te hablará que ahora, como caminas con él, eres igual en autoridad, y eso te generará deshonra. Es que para entregar a los que amamos solo basta conocerlo un poco más. Y entonces sabremos que podemos usar en nuestra contra o en contra para deshonrar. En ese lugar llamado Getsemaní, que es la prensa, es donde comienza el camino hacia la libertad. Todo debe tener un comienzo. Dice la palabra: aunque tu comienzo sea pequeño, doloroso, en ese huerto, en esa prensa, en la presión, Dios va a sacar lo mejor de ti, que es la fortaleza y la fuerza. Nosotros oramos para que Dios nos quite algo, pero muy pocas veces oramos para que nos dé fuerza para pasar. Siempre oramos para que sea mágico, como todo: Señor, quítalo. Y a veces Dios dice: te lo voy a dejar. Pablo oró y le dijo: Señor, ¿por qué no me sanas? Y él le dijo: no te voy a sanar, bástate mi gracia. Y no lo sanó. ¿Sabe cuántas personas con tanta enfermedad han orado por otras enfermedades en otras personas más difíciles y Dios los sana, pero cuando Él le pide que lo sane, no lo sana? Por eso es que muchas veces usted va a luchar con cosas que Dios no te va a quitar. Porque el día que te lo quite, ese día cambia todo. Por eso muchas veces Dios necesita ciertas cosas en nuestra vida para mantenernos siempre sometidos a su voluntad. Quien no pasa la prueba en su carácter, cuando esa persona suba a un nivel mayor que posiblemente encontró, usurpó, encontrará un peso, que el mismo peso lo estallará, porque no estuvo preparado abajo, tampoco lo estará arriba. Lucas, que era médico,
describe la presión de Jesús de manera médica y dice que él estaba allí en ese lugar y vio que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esa situación que Jesús pasó científicamente tiene un nombre. Ahora, a pesar de que nosotros posiblemente veamos cómo las circunstancias que pasamos muchas veces no las quita el Señor, antes a veces se vuelven más duras, debo pedirle, Señor, dame entonces valor y fuerza para sostenerme. Amados, nosotros también debiéramos conocer ese lugar. Todos deberíamos tener un huerto, un lugar donde siempre podamos estar, donde nadie observe nuestra delicadeza agonía, nuestra profunda decepción de sí mismos, donde podamos estar en la presencia de Dios y orar y salir de este lugar y poder decirle a todos, vamos, hay que enfrentar lo que viene. Todos entramos por la puerta del Getsemaní, porque es ahí donde se preparó Jesús para ir a la cruz, a la muerte. No hay nada difícil que el huerto no pueda librarse. Muchos reciben o muchos no reciben respuesta, porque no oran en el huerto del dolor, del despojo. No van allí solamente a decirle, Señor, quiero que me quites, sino sencillamente quieren una respuesta mágica. Cuando nosotros oramos, experimentamos la más intensa agonía de la libertad y tiene que relacionarse con eso. Puede decir conmigo, orar es igual a soltar. Orar es igual a ¿qué? A soltar. Si usted va a orar, tiene que aprender a soltar. Si usted va a orar y amarra, usted no va a salir libre. Si usted ora y suelta, ¿cuántas cosas usted vive en su casa? En las circunstancias, en su hogar. ¿Cuántas circunstancias vive con la comunidad, con su familia? Y cuando usted va a orar, usted tiene que soltar lo que le afectó. Si usted no lo suelta, nuevamente eso lo amarrará y lo esclavizará. Y la Biblia dice, hey, tengan cuidado, que no broten de sus corazones raíces que contaminen a quién, a otros. Jesús, un hombre sin angustias previas, cuando oró, soltó. ¿Sabe por qué? ¿Qué hubiera hecho usted si usted hace algo y de repente viene alguien, le da un beso y con un beso usted le dice, ¿me entregas? ¿Cómo fue la reacción de Jesús? Pedro viene mirándolo con esa carita, diciéndole, al que yo besé ese es. Ni siquiera él pudo señalar y decir ese es, sino que él va, lo abraza con un beso y Jesús le dice, con un beso entrégase con la gesta. Pero el que estaba al lado desenvainó la espada y atravesó la oreja de uno que estaba allí. Y él le dijo, ay, no hagas eso. La oración te capacita que cuando vengan tus enemigos, tú estés preparado para extender tus brazos y abrazarlos, porque sabes que en esa oración tú soltaste lo que había en tu interior. ¿Sabe por qué muchas veces vienen las enfermedades a la vida de la gente? Porque no sueltan, no dejan ir, no dejan que corra. Usted dice, pastor, pero yo oro todos los días, 1 hora, sí, pero no sueltas. Hablas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Posiblemente estés usando muchas palabras. Dice la Biblia que muchos que pensando que utilizando palabrería podrán ser escuchados. Y eso es lo que está pasando. La paz que tuvo ahora Jesús era el significado de su oración. Es necesario que nosotros entendamos de esa manera que hay oraciones que solo tú sabes cuánto dolor hay en el interior y qué tanto debes soltar. Las oraciones de Jesús jamás fueron como aquella oración distinta y profunda.
una oración diferente. Él oró por gente, él oró por libertad, él oró por otras personas, pero en ese momento oró por él. Era por él la oración, era por su liberación, por su tranquilidad. Todas las oraciones que había hecho antes no habían podido compararse con la oración que él conmovió el cielo con esa oración. ¿Cuántas veces usted va a Dios de manera personal y le pide que haga algo significativo en su vida? Lo que él atravesó tiene dos mundos, divino y físico. Lo divino, porque su angustia era profunda y la pudo vencer. Pero en lo físico, su cuerpo no pudo soportar la presión y le generó algo que se llama hematidrosis, donde la piel se desgasta, las glándulas sudoríparas se rompen y empiezan a provocar que se empiece a sangrar por los poros. Esto lo lleva a una condición de estrés físico y emocional de gran extremo que la persona no puede contener. Es por eso que cuando a él lo flagelan, cuando a él con cualquier cosa que había que lo ultrajaron, le rasgaron su piel. Una persona que sufre de la piel, con cualquier rayón se hace daño, porque tiene una piel débil. Jesús, aparte de que sufrió esta circunstancia física, ahora estaba preparado para enfrentar la muerte más débil físicamente y más fortalecido espiritualmente. La intensidad de aquella oración nos hace entender que él pidió 3 veces por lo mismo. Padre, si quieres pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestra oración o la oración nos lleva a nosotros a encontrar consuelo en la angustia, no a quitarla. La angustia de Jesús crecía, por eso vino su estrés físico, crecía. Cuando usted ora, usted no solamente espera que ya estás mejor. Cuando usted ora necesita fuerza para soportar la angustia. Posiblemente no se la quite, pero sí va a encontrar consuelo en medio de ella. Porque nosotros pensamos es orar y salir ya y mirar a todos, hola, ¿cómo están? Como si no hubiera pasado. No, usted es humano y como humano usted siente. Pero ¿qué es lo que hace? Controlar. El consuelo le enseña a controlar sus emociones. Porque hoy en día mucha gente solo vive de emociones. Sus emociones la controlan, la guían, la mueven. En la oración él experimentó el dolor, pero también experimentó el consuelo del cielo. Dios trajo sobre él consuelo. ¿Para qué? Para enfrentar a los que venían contra él. Pero también tuvo que enfrentar a los que estaban con él, que no quisieron darle ánimo. Usted vio que Jesús en esa palabra dice que él cuando va a encontrar sus discípulos los encontró ¿cómo? Durmiendo. Cuando usted necesita algo y busca a las personas, no va a encontrar que ellos estén en plan de ayuda. No se enoje. No discrimine la circunstancia porque tal vez esa persona no estuvo pendiente. Sabe, hay momentos en que usted estará solo en ese lugar combatiendo con su propia agonía. Por más que la abracen 20 personas, no lograrán quitar la aflicción de su alma. Porque eso es algo que usted tiene que padecer en un lugar que usted puede escoger y se llama el huerto del Getsemaní. Desde ese momento, Jesús comenzó a ver la naturaleza del horror cuando sabía que tenía que padecer la circunstancia y más aún cuando no encontraba apoyo. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando él volteó a mirar en el patio del sacerdote a uno que lo negó y a otro que salió detrás huyendo. ¿Dónde estaban los que un día le profesaron amor eterno? Ya no estaban.
Cuando nosotros oramos nos preparamos para enfrentar las decisiones más trascendentales. Y es que la oración nos prepara para tomar la copa del dolor. Acostúmbrese a eso, hermano. La iglesia no es una iglesia porque siempre decimos, ay, vamos en victoria. Eso siempre queremos, que las cosas cambien de un momento a otro, que la cuenta se multiplique a millones para ya no seguir trabajando. A veces queremos todo lo más mágico y práctico. Pero los discípulos, ninguno de ellos en su ministerio atravesó todo con facilidad. Jesús les dijo, ustedes van a tener aflicción en el mundo, no teman. El enemigo ha pedido, Pedro, para zarandearte, pero yo he orado, ¿para qué? ¿Para que huya el enemigo? No, para que tu fe no falte. ¿Se da cuenta? Que Dios no quiere solamente quitar, sino que quiere fortalecer. Porque es que eso, cuando vamos a la iglesia, ¿a qué vamos? A buscar la culminación de mi necesidad, que pase y que yo salga de la iglesia y todo cambie. ¿Para qué? Eso me va a fortalecer. Por eso muchas veces Dios nos deja mucho tiempo, ciertas circunstancias, para que nos fortalezcamos en su amor y para que aprendamos con Él a amarlo aún en las dificultades. Eso lo entendió Job cuando dijo, de Dios recibí todo lo bueno, porque no recibo también lo malo. La oración tiene como objetivo quebrantar mi alma, quebrarla. Y eso es lo que tengo que hacer cada vez que me acerco a Él. ¿Qué fue lo que pasó con el dolor del alma en Jesús? Él acudió al Padre y aunque Él estaba tan llevado, podríamos decir, de angustia, el Padre lo único que hizo fue decirle, hijo, no te la voy a quitar, pero te voy a fortalecer para que conquistes lo que te hace falta, que es mayor. La oración me ayuda a desgarrar el dolor de mi alma para no contaminarla y enfermarla. Cuando una persona no desgarra el dolor de su alma, se contamina, se enferma y se frustra profundamente. ¿Sabe? Jesús entendió que allí era donde tenía que entregar absolutamente todo para enfrentar lo que venía. Los que se durmieron, los que lo entregaron, los que lo negaron y los que lo crucificaron. Por eso la Biblia dice que Él fue como una oveja al matadero, no abrió su boca, enmudecido, no dijo nada. ¿Qué haría usted en su lugar? No, yo ya hubiera cantado la tabla a esos, yo ya le hubiera dicho a ese mentiroso. A veces en la vida, cuando alguien viene a decirle tantas cosas, es mejor no decir nada. Y la oración nos prepara a nosotros para enfrentar las batallas de una manera completamente diferente. El mundo nos dice, ¡hey, no te dejes! ¡Hey, pelea! ¡Hey, grítele! ¡Hey, no se deje! Pero Dios dice, ¡hey, calla! Espera, yo soy quien peleo por ti. Eso es lo que el mundo muchas veces no le gusta de la iglesia. Y muchos cristianos se identifican con las prácticas del mundo y dicen, no, pero después están pidiendo oración. Por favor, nos ayuda a orar para esto. Como cuando le dicen a uno, pastor, ayúdeme a orar, tengo un familiar enfermo, listo, vamos a empezar a orar, hermano, hay que hacer esto. No se preocupe, pastor, mi familiar lo está llevando por allá a un centro religioso y que le van a hacer no sé qué y que lo vayan al otro lado. Hombre, llévenlo al médico. ¿Qué hubo en la vida de Jesús cuando entró a este lugar? Alivio. Alivio. ¿Sabe qué va a encontrar usted en la oración? Alivio. ¿Sabe qué va a encontrar si no la hace? Desespero. ¿Qué va a hacer? ¿Va a vivir con ella o sin ella? Hablando de la oración. Usted puede estar en un momento viviendo en una vida de oración y en otro momento sin ella. La oración te prepara para descansar. La oración te prepara hasta para morir. ¿Qué nos asusta? Muchas cosas. Entonces entreguémonos a la oración, porque sin ella no vamos a poder entender lo que viene. Colóquese de pie, por favor. Si usted puede leer nuevamente esta palabra, y puede volver
volver a pedirle al Señor que le hable en ese texto de Lucas 22. Pueda entender, Señor, porque muchas veces me pasa lo mismo, que entro a orar y te pido, Señor, que hagas algo y llevas orando mucho tiempo y Dios no te responde con lo que tú quieres, te responde con fuerza, con valor. La Biblia dice que ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Él sufrió todos nuestros dolores. Él lo llevó. ¿Quién más puede tener experiencia en el quebranto y en el dolor sino Él? La Biblia dice que entre más pasaba las oraciones, más oraba. Dice Lucas, oraba más intensamente. La primera oración, la segunda oración. Cada vez que pasa usted, entrega más profundamente su vida a la oración o se desanima. Señor Jesús, ¿cuántas veces nosotros hemos ido a ese huerto, a ese tiempo de oración? Señor Jesús, esperando recibir una respuesta rápido, pero muchas veces tú nos enseñas a esperar. Aquí habemos personas que tenemos peticiones de oración a la cual te hemos estado pidiendo de hace tiempo, unas hace mucho tiempo, y le hemos pedido, Señor, por favor. Lo veíamos en la vida de nuestro padre cuando él oraba por algo y él siempre aprendía a esperar sentado, que tú, Señor, en su tiempo responderías. Nos enseñaste a través de él, Señor, cómo esperar en la oración. Nos motivaste a tener paciencia, a esperar sin decir una palabra, sin juzgarte a ti tal vez, porque las circunstancias se encontraron más difíciles. Pero nos dimos cuenta que atravesar el tiempo nos volvimos fuertes en medio de esa circunstancia. Pero no reconocimos que eras tú que nos estabas fortaleciendo en medio de la crisis, de la angustia, del dolor. Pero sí te juzgamos porque no lo hiciste. Perdónanos, Señor, porque no entendimos cuál era el proceso de ese huerto en nuestras vidas. Era ponernos en esa prensa para sacar de nosotros la valentía y la fuerza para sostenernos en medio del caos, de la dificultad y de la crisis, aún de la enfermedad. Tal vez pasamos procesos difíciles y en medio de ellos tantas personas que oraban, pero tú nos diste fuerza para atravesar. Y hoy nos sentimos valientes, Señor, en medio de esas circunstancias. Y en otras, victoriosos porque nos diste la respuesta. Señor, gracias. Porque hoy veo personas, Señor, que entenderán que la vida sin oración no es la que tú quieres para nosotros. Que es necesario que nosotros tengamos esa vida constante. Encontremos el lugar donde entremos a descansar, a tener libertad de esa agonía que muchas veces llevamos en nuestro corazón y nuestra alma. Como padres, como hermanos, como hijos, como esposas, como esposos, como abuelos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te pido, Espíritu Santo, que bendigas a cada uno con consuelo, con paz en su interior, en medio de toda circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén.